a todos los amigos de hace muchos años del instituto y de las personas que vienen a oír la conferencia. Lógicamente, el nombre de parientes pobres de la tecnología de los vídeos es obvio, porque no sé, los se consideran gemas porque son gemas, pero son los pobres de las gemas. No llegan a ser, están hasta un paso por detrás de lo que la gente llama corrientemente pues piedras semipreciosas, que es un término que no amamos. Bueno, pues después de esto vamos a hablar, porque como siempre es un poco largo, se pasa uno de diapositivas y el tiempo es muy... ¿Qué es el vídeo? Pues según la definición de la American Society of Testing Material, dice que es un producto inorgánico de fusión que es enseñado sin cristalizar para dar lugar a una sustancia rígida. El vidrio es una materia amorfa, que es rígida a la temperatura ordinaria y blanda y fluida en caliente, solidificándose por diferentes temperaturas. El vidrio es un material especial. No es ni un sólido, o sea, desde el punto de vista termodinámico, no es ni un sólido, ni un líquido superenfriado. Entonces, ¿qué es el vidrio? ¿Qué se diferencia, por ejemplo, del vidrio del cristal, aparte de la estructura y tal? Bueno, si nosotros tenemos un cristal y lo calentamos, vamos aumentando la temperatura, llega un momento que alcanzamos el punto de fusión. No tengo no lo voy a ver. Y esto no sé qué pasa, que no sé qué pasa, que no va. No va el... Bueno. Estupendo. Sí. Perfecto. Pues este no lo vamos a tampoco. Bueno, si nosotros tenemos un cristal de verdad, o sea, un cristal de cuarzo, lo que sea, y lo calentamos, llega un momento que pierde el estado sólido y al llegar al punto de fusión y se convierte en un líquido. Sin embargo, un vidrio actúa de otra manera. Un vidrio, cuando le calentamos, llega un momento que se va convirtiendo, se va volviendo más pastoso, se va convirtiendo en lo que llamamos en un líquido superfriado hasta que llega a hacerse líquido. Por eso, los vidrios no tienen un punto de fusión definido, porque es que el punto de fusión está entre todo ese arco de agua. ¿Qué son los vidrios? Por su composición, un vidrio está constituido por una mezcla generalmente de óxidos alcalinos térreos, biobasílice, etc. La composición varía mucho según las características, según el tipo de vidrio que sea. Los vidrios los podemos clasificar por su origen en dos tipos. Vidrios naturales, como pueden ser los vidrios volcánicos, impactitas, tercitas, los que iremos viendo hoy poco a poco, y los vidrios artificiales, que son los vidrios que se preparan con fines industriales, pues algunos de ellos se utilizan para la preparación de gemas también. Dentro de los vidrios naturales, son los vidrios volcánicos. Los vidrios volcánicos están asociados siempre a fenómenos de vulcanismo. El más importante y el más conocido de todos ellos es la obsidiana, pero ya veremos que existen muchos. Ahí están citados, por ejemplo, la turmita, perlita, marrejanita, etcétera, que iremos viendo poco a poco. La obsidiana es un vidrio volcánico que procede siempre de un enfriamiento rápido de magmas ácidos. Los magmas básicos no dan vidrio, o normalmente no dan vidrio normales. La obsidiana es conocida desde hace muchísimos años. Se calcula de unos 20.000 años antes de Cristo que ya se empezó a utilizar. Pero sin embargo, es desde hace unos 1.200 años antes de Cristo cuando alcanzó el mayor auge de la utilización de la obsidiana.
¿Qué características presenta la obsidiana que no tenga los otros vídeos? Pues fundamentalmente que tiene más agua que la que adquiere a través del terreno, que funde a través del terreno. Con lo cual, si una obsidiana la calentamos a 1000 grados, produce espuma, cosa que no producen, por ejemplo, las tectitas o las hepatitas. Los mayores yacimientos de obsidiana, todos sabemos que están asociados a América, a los antiguos imperios americanos. Se encuentran en México, Guatemala, Ecuador, pero sin embargo, la obsidiana también se conocía y fue y existen muchas piezas desde las épocas de las civilizaciones egipcias, de Creta y desde el Imperio Romano. Sin embargo, todos lo asociamos y lo conocemos pues desde los cuchillos de obsidiana de los incas, los espejos de obsidiana de los aztecas, etcétera, etcétera. Son los más conocidos. La obsidiana se puede, todo el mundo conoce la obsidiana negra, pero sin embargo la obsidiana se puede presentar de muchos colores y que recibe las variedades de color generalmente reciben nombres especiales. Hay una que se llama las lágrimas de Apache, que son una especie de guijarros de color pardo transparentes. Otra es la obsidiana copa de nieve, que es obsidiana negra con unas manchas blancas. La obsidiana, se llama también obsidiana florida. Hay otra que es la obsidiana roja, que es de color rojo uniforme. La obsidiana caoba, o los americanos la llaman obsidiana mahogany, que es rojo, la misma de la roja, o sea, el mismo aspecto de la roja, pero con unas manchas negras. Luego están las clásicas, también muy conocidas, la obsidiana dorada y la obsidiana plateada. Hay una menos conocida, que es el zafiro de Tokai, que es de Hungría. Otra de Islandia, que también tampoco es demasiado conocida. No he podido conseguir fotografías de ella, no he podido conseguir material para hacer unas fotos. Y luego hay unas muy curiosas, que son la americanita, o la macusanita y la americanita, que son americanas, y que en Colombia, por ejemplo, te las venden como tectitas. Pero no son tectitas, son obsidianas, generalmente esferas, pero muy grandes, y que están alteradas la superficie, está erosionada, porque los encuentran en los ríos y tal. Y dicen que son tectitas, pero son obsidianas sencillamente. Luego las la obsidiana tiene una dureza relativamente pequeña, un peso específico también relativamente bajo y un índice de reflexión alrededor del 40. Inclusiones de la obsidiana. Pues la obsidiana, las inclusiones generalmente son burbujas de gas, sinuosidades y pequeños cristalitos. Esto diferencia a la obsidiana de las tectitas, por ejemplo. Las tectitas no llevan nunca cristales y llevan tampoco el agua que tiene la obsidiana. Otra cosa que no lleva la obsidiana son las partículas de lechapelierita, es decir, una sílice de alta presión y temperatura, que sin embargo las tectitas es frecuente encontrarlas, que lo tienen. La obsidiana, ya he dicho, puede presentarse de varios colores. La obsidiana se puede presentar de varios colores. Ahí tienen obsidiana desde color pardo a verdoso, marrón. Hay obsidianas que son bicolores, con más de un color, cosa que es azul y parda. Hay otras obsidianas de unos colores definidos, por ejemplo, una de color azul, una de color verde, unas de color, esta que la llaman rosella, esta que es una obsidiana iridiscente. Estas son la habitual, la lágrimas de Apache que decíamos que eran una especie de guijarros transparentes de color marrón. La roja y la caoba, la nieve y una obsidiana que tampoco es demasiado corriente, que es una obsidiana que llaman obsidiana cacahuete, obsidiana piano. Esta que es muy frecuente, la obsidiana plateada y la obsidiana dorada, y estas serán las americanitas, esas que les decía, que verdaderamente tienen un aspecto de tectitas, pero que no son tectitas. Eso no lo explicarán. El aspecto de algunas obsidianas se debe a las inclusiones que tienen. Por ejemplo, la obsidiana nieve tiene cristales en su interior de pirinita, cristobalita o feldespato. La obsidiana plateada son burbujas
distorsionadas de color de aspecto plateado. Y la dorada lo mismo, son burbujas también distorsionadas. Hay una obsidiana, la obsidiana Moïse, que se produce porque lleva partículas microscópicas de dioseno. En la obsidiana iridiscente se debe a fracturas concoideas, a veces rellenas de gotita o de matices, es decir, se meten los óxidos de hierro, los hidróxidos de hierro en estas fisuras y le dan el aspecto característico. Esta obsidiana cacahuete son bolas, lo que lleva son unas bolas radiales de matices con oligoclasta. Hay algunas, una obsidiana fluorescente con plaquitas de ilmenita o hematites. Los cristales esos de macusanita que hemos visto antes suelen llevar inclusiones de andalucita, son los prismas, o las bolitas esas de un material, de un tetrosilicato de litio y aluminio que se llama vinilita. ¿Dónde hay yacimiento de obsidiana? Pues en todo el mundo. En todo el mundo donde hay yacimiento volcánico, donde hay fenómenos de vulcanismo, pues hay obsidianas. En Europa, Asia, en todo el mundo hay obsidiana. Lo que pasa es que una es buena, con un aspecto bonito, mejor dicho, y otra cosa es pues, vasto y que no tiene un aspecto y que sirve, que pueda servir como objeto artístico. Hay otros vídeos naturales, hay otros vídeos volcánicos naturales también, que tienen la misma composición que la obsidiana, pero con un aspecto diferente. Uno de ellos es la pumita, la piedra gómez, que todos conocemos como abrasiva. La piedra gómez es esencialmente una obsidiana que han quedado retenidos los gases magmáticos en su interior. Por eso tiene una densidad muy baja y flota en el agua. Otro material muy parecido también es la perlita. La perlita es lo mismo, una obsidiana muy hidratada. La perlita se presenta en una especie de gránulos y la perlita se utiliza normalmente en construcción. Lo utilizan como material aislante dentro de los entornos. Otra obsidiana rara, podríamos decir, es la marecanita. La marecanita es una obsidiana que se presenta en el río Marecay, en Siberia. Se presenta junto con perlita en una especie de nódulos un poco más grandes que la perlita. Las resinitas son un vidrio volcánico, silícico, es decir, una composición muy parecida a la obsidiana, pero muy baja. Se ha enfriado muy rápidamente y no ni siquiera tiene el aspecto ese bonito de la obsidiana. Hay unas obsidianas muy especiales, unos vidrios muy especiales, que se dan en Hawái. En Hawái, los volcanes que son de lava muy subida. Entonces, lo asocian sus nombres a Pelé. No a Pelé al futbolista, sino a la diosa Pelé, que es la diosa de los volcanes en Hawái. Tenemos lo que llaman vidrio de Pelé. El vidrio, los pelos de Pelé. El pelo de Pelé son unos hilos de vidrio que pueden tener hasta 2 metros de largo. Hay otros que son las lágrimas de Pelé, que a veces están en el extremo de los hilos, y son un poco el aspecto de lágrimas de Pelé. Y hay otros que lo llaman cielo de Pelé. El cielo de Pelé es cuando la lava se cristaliza, se solidifica en el interior del agua, se escapan las burbujas y forman grandes burbujas con una capa muy fina. Estas burbujas se rompen y forman una especie de cielo en la zona litoral de la volcánica de Hawái, que es lo que llaman el cielo de Pelé. Otro vidrio también volcánico es el vidrio de agua. El vidrio de agua es un vidrio muy vasto, muy feo, con un color negro, que se presenta en la zona de Egipto, la zona muy cerca de donde se presentan los vidrios, el clásico vidrio límico que lleva los vidrios. Hay un vidrio de basalto de capilita que es muy raro y es poco agradecido. Se presentan a veces, como en este caso, ahí se ve en el interior del basalto, pues puede haber unos depósitos o unas bolsas de un vidrio muy bajo de color negro, generalmente, que se llama taquillita. En Queensland, en Australia, hay un
un vidrio de basalto, una traquilita que tiene varios colores y a veces lo utilizan en gemología, lo tallan pues, para figuras y cosas así. Pero normalmente es un vidrio relativamente raro. Hay otro vidrio relacionado con el basalto, que es la palagonita. El nombre de palagonita se lo dieron porque es en Sicilia donde se encuentra corrientemente. Y es sencillamente una alteración del basalto producido por el agua del mar. Entonces el vidrio se descompone y tiene ese aspecto amarillento clásico. El vidrio iridiscente de México es otro vidrio natural que se encontró hace unos 10 o 12 años cuando aparecieron los primeros ejemplares. Aparecieron en la zona de Durango, en México. Es un vidrio que se utiliza como masas blanquecinas porfiridoidales que lo calientan a 1000 grados, con lo cual se vuelve transparente, y que está formado este vidrio por una deposición de capas muy finas de vidrio de distinta composición. Entonces esto hace que se presente una iridiscencia característica. Es un vidrio, ahí ven las masas esas blanquecinas y luego el aspecto que toma transparente cuando ya se calienta. Y desde luego es un vidrio muy bonito, con una iridiscencia clásica producida por esas capas. Se ven las capas cuando hacemos un estudio con microscopía electrónica, vemos perfectamente la deposición de las capas de los que están formando. Con esto terminamos los vidrios volcánicos y pasamos a las impactitas y las tectitas. Impactitas y tectitas siempre han tenido un gran... La gente los ha considerado como cosas raras, como vidrios que procedían del espacio. Hoy veremos que no es para tanto, porque verdaderamente su origen es terrestre. La diferencia entre impactitas y tectitas es que las impactitas son más que vidrios materiales o vidrios que se encuentran en el terreno, en un sitio donde cayó un meteorito. O sea, en el lugar donde cayó un meteorito se ha fundido el suelo, las rocas que haya, y allí se han producido las impactitas. Mientras que las tectitas sencillamente son las salpicaduras que se han producido cuando ha caído el meteorito. Salpicaduras que han podido hasta salir fuera de la atmósfera, volver otra vez a caer dentro de la atmósfera, calentarse y fundirse y caer al suelo. Es decir, siempre todos estos son mismos las impactitas, que las tectitas son de origen meteorito. Un meteorito cae, en el lugar de la caída se forma una roca de impacto o un vidrio de impacto, mientras que las salpicaduras son los que dan origen a las tectitas. Es importante la caída del meteorito, cómo se produce para que se formen las tectitas. Un meteorito que caiga verticalmente sobre el terreno, se produce impactitas. Pero sin embargo, un meteorito que caiga con un ángulo de unos 30 grados hace que se produzcan salpicaduras que son los que dan origen a las tectitas. Lo mismo las impactitas que las tectitas, se conoce perfectamente la edad de cuando se produjo la caída del meteorito, y además se conoce también al cráter en que están asociados en la mayoría de los casos. Por ejemplo, ahí tienen la edad de cada uno de ellos. Los más antiguos son las americanas, la Mediasita y Georgiasita, de 35 millones de años de antigüedad, y los más modernos, el vidrio de Darwin, que es de 6 millones de años nada más de antigüedad. Ahí en rojo están las impactitas y en azul están las tectitas. Luego veremos cada uno de los cráteres que les ha dado origen, que todos se conocen menos uno. Es decir, en las australitas prácticamente el cráter se desconoce. Se supone, pero se desconoce. Las impactitas tienen, ya hemos dicho que cuando el meteorito cae verticalmente y produce una alteración de la roca del fondo. Entonces, en el fondo, pues, se puede producir o una roca
que son como brechas, están formadas con un material mezclado, o tienen algunas un nombre especial, como es el cráter de Ries, que es un material que se llama suavita, o en Rusia que se llama tagamita, pero vamos, son rocas vertiformes también. Dentro de las impactitas hay verdaderos vídeos, pero generalmente los vídeos de impacto, muchos de ellos, son muy vastos, como sucede con el vídeo Ayou de Mauritania. El vídeo Ayou de Mauritania es un vídeo de color parduzco, de color blancuzco, muy lleno de burbujas, y está relacionado con un cráter que hay en Mauritania que se llama cráter Ayou. Los cráteres de impacto muchas veces, pues, sobre todo los que son muy antiguos, están muy erosionados y a veces es muy difícil de localizar estos cráteres. Hay algunos que se han visto o se han descubierto hace muy pocos años. Quizá uno de los más conocidos y de los más bonitos de los vídeos de impacto sea el vídeo olímpico. El vídeo olímpico está situado, pues, aparece en el desierto de Libia y Egipto, en la zona del Sahara. Durante mucho tiempo no se conoció el cráter de impacto que originó el vídeo olímpico y se hicieron numerosas elucubraciones de que si era un vídeo producido por una explosión atómica en tiempos prehistóricos, podríamos decir, o anteriores a la historia. Hablaron también de un meteorito que debía haber caído, pero ya digo que no se conocía, hasta hace pocos años no se conoció exactamente el cráter. El cráter donde se descubrió, el cráter que originó el vídeo olímpico, es el cráter de Kenia, que tiene de hace unos 28 millones de años. Lo que pasa es que estaba tapado por la arena del desierto y muy erosionado y prácticamente no se había visto. Hasta que no hicieron estudios por radar de esos que atraviesan la arena y sacan la superficie del terreno que hay debajo, por eso descubrieron que hay un cráter. La verdad es que el vídeo olímpico es muy bonito y se presenta en unas masas a veces muy grandes. El vídeo olímpico está repartido, como ven, entre Egipto y Libia, en una zona muy grande del desierto. Es un vídeo de color amarillo, entre amarillo y verdoso. Y suele tener muy pocas inclusiones, a veces tiene unas burbujas, y lo que está es generalmente, este es el color, entre amarillo y verdoso. Y generalmente tiene muy pocas burbujas, o sea, muy pocas inclusiones, y lo que sí tiene es la superficie muy erosionada. La superficie tiene una serie de telares y de estar en contacto con la arena del desierto, que sí que produce muchas telares. La verdad es que es un vídeo muy bonito. Ahí no ven lo mismo que la superficie siempre es muy erosionada. Y estas son prácticamente las únicas inclusiones que tiene, son burbujas esféricas. El cráter de Kenia, ahí en esta primera foto se ve desde más distancia, más cerca, y por último es un cráter que, como ven, prácticamente no tiene un aspecto de cráter siquiera, sino que son unas rocas que aparecen en medio del desierto y que por eso no se descubrieron hasta el año 2006, no aparecieron. Otro vídeo de impacto es la Hamasianita de Siberia. Es un vídeo de color verdoso o pardo, también un vídeo muy vasto, con burbujas, y que está relacionado con un cráter que es el cráter de Zamasi, en Siberia. Tiene aproximadamente unos 6,9 millones de años de antigüedad de su formación. Está al este de los montes Urales. Y ahí se han encontrado unos vídeos que se llaman icticitas, que hay dudas en que sean un vídeo de impacto o sean una icticitas, porque se ponen de acuerdo. Hay unos vídeos también de impacto en Australia y en Tasmania. Son el vídeo de Darwin y el vídeo de Macedón. Tiene aproximadamente unos 0,64 millones de años de antigüedad. Son vídeos
algunos, generalmente el de Darwin es un vídeo más vasto, el de Termania puede ser unos vídeos mucho más transparentes, pero son unos vídeos feos, con burbujas, y prácticamente el cráter de Darwin está situado en la isla de Tasmania. Es un vídeo muy feo, bastante feo. Sin embargo, a veces se pueden encontrar, más bien del otro, vídeos con un aspecto más o menos transparente y con burbujas. El cráter de Darwin prácticamente es muy difícil de verlo, porque está en un terreno pues, muy montañoso, en un terreno con mucha vegetación y además está muy erosionado. Y pasamos a las testitas. Las testitas ya hemos dicho que están ocasionadas por las salpicaduras del material fundido en las rocas terrestres al caer un meteorito. Generalmente ya hemos dicho que saltan hasta fuera de la atmósfera y pueden volver a caer otra vez, y esto influye en la forma y las características de las testitas. Se han dado muchas teorías para explicar el origen de las testitas. Unos de ellos eran que procedían de origen lunar. Al final se desechó porque cuando se trajeron rocas de la Luna se vio que la composición de las testitas no coincidía con las rocas, con la composición de las rocas lunares. Además que era muy difícil que un impacto de un meteorito en la Luna pudiera saltar materiales hasta el cielo, aunque no es imposible, porque todos sabemos que es un meteorito de la Antártida que eran tan seguros que procede de Marte, ¿no? También dijeron que si era por volcanismo lunar, pero eso sí que casi es imposible, porque a no ser que el señor Casey, que dijo que hasta los vulcanes de la Luna podían ser de hidrógeno y entonces sí podrían tener la fuerza impulsora suficiente como para lanzar materiales a la Tierra. Pero vamos, que está sin demostrar. Otra de las teorías del origen de las testitas es el origen terrestre. La explicaron pues diciendo que eran vídeos volcánicos, vídeos artificiales, futuritas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy día lo que se sabe es que las testitas son de origen meteorito. Se descartó también la posibilidad de que fuera un vídeo meteórico procedente de ese planeta que había entre Marte y Júpiter, que se desintegró, que forma el anillo de meteoros ese. Las testitas no se coinciden en posición con el anillo de meteoros. La teoría actual es la que ya hemos dicho, que es que un meteorito que caiga con una determinada inclinación salpica, funde y salpica el material, y esto es lo que da origen a las testitas. La distancia que alcanzan las testitas, pues procede de muchas cosas, procede del material del suelo donde haya caído el meteorito, del meteorito, de la velocidad del meteorito, de la composición del meteorito. Es decir, influye en muchos factores. Lo que sí se ha visto es que siempre las testitas están distribuidas en la corteza terrestre formando lo que se denominan campos de testitas. Campos de testitas que siempre tienen una forma más o menos elíptica. Es decir, el meteorito ha caído en uno de sus extremos y entonces al salpicar, las salpicaduras han dado una forma más o menos elevada. Los principales campos de testitas que existen en los que se conocen en la Tierra son los de Australasia, los de Costa de Marfil, Norteamérica y el Caribe, los de Checoslovaquia y luego otros que prácticamente no forman campos de testitas, porque se han encontrado muy pocas testitas y más bien arrastradas. Son las testitas de Siberia y las seremuritas de Siberia. Esta es la distribución de los campos de testitas que se conocen en la Tierra. El americano, de unos 35 millones de años de antigüedad, que llega y se han encontrado testitas de igual composición hasta la zona del Caribe. El de Costa de Marfil, que tiene 1,1 millones de años de antigüedad y que la mayoría de las testitas lo que se encuentran es como microtestitas en el mar. Un pequeño campo de testitas que existe en la zona de Alemania, donde se originó la monolita, y después un enorme campo de testitas, que se cree que son dos más que uno,
que ocupa pues, toda la zona de Australia y toda la zona del sudeste asiático, es decir, con una extensión enorme. Estas testitas llegan hasta Madagascar. Y se cree, que he dicho que son dos campos. Uno, que sería el originado por un meteorito que cayó en la zona de Camboya, en la zona de Indonesia, y otro que cayó, se supone que cayó, porque no se ha conocido, no se conoce el cráter que originó, en la Antártida. Hace poco se ha descubierto un cráter en la Antártida enorme. Y además se le ha dado el nombre que se había dado a ese hipotético cráter que podía haber originado las testitas del campo de Australasia. Pero, sin embargo, no concuerda la edad de este cráter de la Antártida actual, grande, con la edad en que se formaron las australianas. ¿Qué forma tienen las testitas? Pues muy variada, pero generalmente se puede adaptar a 4 tipos. Uno es la forma que se llama Mongnong o forma bandeal. Se produce en testitas de Laos y Camboya y Tailandia. Son unas testitas muy vastas, muy poco fundido el material, bandeadas y con muchos materiales mezclados entre ellas. Otras son las salpicaduras solidificadas, que son la mayoría de las testitas tienen esta forma. Es decir, tienen forma de lágrimas, tienen forma de balazos de campana, formas de pesas de anterios, pesas que están sujetos con un palo central, ¿no? Tienen forma de lupas, una forma de cilindros, una forma variadísima. En la mayoría son de este tipo. Hay otras testitas que para mí son las más bonitas, que son las llamadas ablacionadas. Las testitas ablacionadas son testitas que tienen forma de prácticamente de rueda de tren, con un borde de fusión que se ha ido quedando a la parte de atrás, ya veremos ahora cómo se formaron, se ha ido quedando a la parte de atrás en su viaje por el espacio. Y después son las microtestitas, que son estas testitas pequeñas que suelen encontrarse entre las arenas del mar. Testitas que tienen un aspecto también muy típico. Miren, el que se forme en un tipo de testitas o otra, ya hemos dicho que depende del meteorito, de la composición del meteorito, de la composición del terreno donde cayó. Pero las testitas que saltaron un poco, podríamos decir, pues son unas testitas que tienen una forma más aplanada, son las clásicas esas Mongnong, que no dio tiempo a salir al espacio. Sin embargo, según estas testitas se hayan formado en un viaje más largo, pues ya vemos que han salido al espacio exterior. Algunas tienen la forma esta ablacionada, otras pierden esta forma ablacionada y son pues las testitas estas que dan con las formas de rueda de carro, de rueda de tren, o las formas estas de lágrimas, etc. Aquí tenemos las Mongnong, que les decía que son bandeadas y muy vastas. Estas son las salpicaduras, que llamamos salpicaduras solidificadas, con forma pues, de lágrimas, de balazos, etcétera, etcétera. Y estas son las ablacionadas, las formas típicas estas de rueda de tren. Las microtestitas se ven como grandes prácticamente, pero al estudiar con microscopía electrónica es muy curioso porque pueden tener algunas, que no saben cómo se han formado, tienen unas marcas en forma de estrella. La composición de las testitas, pues es sencillamente la misma composición del terreno donde el meteorito cayó. Generalmente además la contaminan con materiales del meteorito. Pueden tener las testitas, pues pueden tener sílice de chatelierita, es decir, sílice de alta presión y temperatura, valderenita, que es el óxido circonio monoclínico, también de alta presión y temperatura. Pueden tener poesita, que es otra sílice de alta presión, lo cual indica siempre que ha habido ahí un impacto y se han alcanzado temperaturas altísimas. Otro de los datos que indican que el material procede de un impacto meteórico, pues es materiales procedentes
del meteorito, ¿no? Puedes tener esferillas de óxido de hierro, de níquel hierro, de osmio renio, de iridio. Luego la relación de isótopos se suscita también en las certitas de los materiales, lógicamente. ¿Qué color tienen las certitas? Pues es muy variable. Realmente el color se suele dárselo a los sales de hierro que llevan. Por lo tanto, la mayoría de las certitas suelen ser o de color negro o de color pardo. Hay algunas de color verdoso, pero lo normal es que sean o negras o pardas, algunas transparentes y muchas de ellas opacas. Las propiedades físicas son muy variables dependiendo del tipo de certita, y una de las cosas que caracteriza a las certitas y que la diferencia de la obsidiana es que las certitas pueden tener burbujas, lógicamente, pero nunca se observa el cristalino como la obsidiana. Lo que se ven en las certitas son gránulos o glánulas de diversos materiales que han fundido, pero no verdaderos cristales como pueden tener la obsidiana. Ya hemos dicho que las certitas se presentan en campos, y una de ellas son las certitas de Australasia. Las certitas de Australasia era un campo que veíamos formado por parte de Indochina, Vietnam, Laos, Australia, etc. Pues son relativamente recientes, tienen nada más que hace 0,08 millones de años. Y para algunos son dos campos distintos. Uno, que sería el de la zona de Indochina, de Laos, Camboya, etc., de una antigüedad de 0,7 millones de años aproximadamente, y otro el australiano, que es un poco más antiguo, de 0,73 millones de años. Los nombres que se les dan a estas certitas de Australasia, pues depende de dónde se hayan encontrado. Por ejemplo, las que se encuentran en Australia las llaman australitas, las de Borneo las llaman pinitonitas, Indochina, indochinitas, tailanditas, javaitas, etcétera, etcétera. Este campo superior, que piensan que se formó por un meteorito que impactó en esta zona de Camboya, se cree que el cráter que originó este campo, la parte superior de este campo de Australasia, es un lago que se llama lago Torrey Sap de Camboya, o bien que el meteorito cayó en la delta del río Mekong, pero no se sabe qué exactamente. El otro campo, que coge la parte de Australia y la parte de la zona del mar Antártico, el cráter que lo originó se cree que el meteorito podría haber caído en la Antártida, y el cráter que llaman Birkeland. Ya les digo que este cráter nunca se ha encontrado con esa antigüedad que no llega a 2 millones de años de nuestro territorial. Últimamente descubrieron, medio de radar, como siempre, un enorme cráter en la zona de Antártida, que le han llamado lo mismo, pero que sin embargo no puede ser en absoluto el que originara el campo de Australia. Este cráter es enorme, se llama el cráter Birkeland, de 480 kilómetros de diámetro. Fíjense que este es el tamaño del cráter de Birkeland, de la Antártida, y este es el tamaño del cráter de Chicxulub, el que falló en el Yucatán, que cree que originó la desaparición de los dinosaurios. Pero sin embargo, este cráter no pudo ser porque es un cráter que han visto que tiene 250 millones de años de antigüedad. Se cree que este meteorito es el que originó la separación de Columana, de la Pangea, de la parte superior de ella, pero que no pudo ser la del origen. Las indochinitas, pues aquí tenemos formas de indochinitas, esto voy a pasar un poco de pensar porque ya hemos visto cómo es una forma, ¿no? Pueden tener forma de anterio, forma de lágrimas, esto es un anterio clásico, a veces tiene una forma más o menos redondeada.
Las micronitas de Borneo tienen una forma más o menos redondeada, con la superficie alterada. Las de Filipinas tienen unas formas muy irregulares. Esto es, ya les decía, que cómo se forman estas estructuras ablacionales, que a veces hasta pueden perder el anillo de ablación. Miren, en su camino por el espacio, estas sectitas iban en la dirección derecha e izquierda y el material se funde en la punta de la tectita y va resbalando hacia la parte posterior. Esto hace que se forme este anillo de ablación y el aspecto característico de las tectitas, que luego, si son tectitas han caído todavía mucho más lejos, el anillo este hasta se puede ver. Estas son las clásicas australitas, preciosas. Otras tectitas, otro campo de tectitas hemos dicho que es en la costa de Marfil, las boritas se la llaman. Procede de un meteorito que cayó en Mana, que se originó el cráter Usuntui. Esto dio origen sobre todo a unas tectitas pero sobre todo dio origen a un campo de microtectitas en el mar enorme. Las tectitas de Norteamérica son muy antiguas, quizás de las más antiguas de todas. Hay fundamentalmente dos tipos: las mediasitas de Texas y las georgianitas de Georgia. Se creyó y se pensó que estas tectitas de Norteamérica estaban formadas, o sea, originaron por unos cráteres de impacto que podían estar hasta en Siberia o en Canadá. Pero sin embargo, actualmente, o sea, los cráteres de Mistari y Kopigai. Pero, sin embargo, hoy día se cree que están producidas por un gran meteorito que cayó en lo que llaman Bahía de Shakespeare. No mi idea, perdonen mis pronunciaciones en la Bahía de Shakespeare. Se ha visto que este era uno de los que pensaban que lo originó, el cráter Mistari o el cráter Kopigai, pero también últimamente se ha descartado. Se cree que han descubierto un enorme cráter de impacto en la bahía situada frente de Virginia, con dos aros perfectamente y que se cree que son los que originaron por fin las mediasitas y las otras. Las mediasitas están muy alteradas, tienen generalmente la superficie muy erosionada. Las georgianitas tienen más forma clásica de tectitas y algunas hasta son transparentes, algunas de las georgianitas o georgianitas. Las que más conocemos, quizá porque son las más bonitas y las que más se han expandido por la joyería, son las tectitas de Checoslovaquia, las tectitas de antiguas Checoslovaquia, claro. Las tectitas que reciben el nombre de moldavitas. Las moldavitas se cree que se originaron por un cráter. Hay dos cráteres, uno pequeño y uno grande. Unos cráteres de impacto en la región de Ries, en Alemania, cerca de Stuttgart, y que son el cráter Ries y el cráter Steiner. Estas moldavitas se originaron a partir de unas arenas que existen en la zona, unas arenas terciarias que se llaman regolita. Se calcula que tienen unos 14,7 millones de años de antigüedad. Las moldavitas son ásperas, son de forma irregular, el color puede ir desde un verde muy claro hasta un pardo muy oscuro, algunas de estas son bicolores. Las propiedades de índice de reflexión y tal, las tienen en cualquier libro. Generalmente no son piezas muy grandes, y que la pieza más grande que se encontró en Bohemia pesó 110 gramos y la más grande de Moravia pesó 265 gramos. Generalmente son limpias, pero algunas tienen muchas intrusiones,
muchas burbujas gaseosas, sinuosidades, nódulos de la chatarrita, y las sinuosidades estas que presentan de chatarrita se las dio un nombre especial, que ya lo veremos ahora. Miren, como ven, la superficie y el color varía mucho de unas a otras, pero generalmente son irregulares porque están alteradas por la erosión. Ahí tienen un cuadro de colores, creo que es típico, de los colores más abundantes de las encontradas en Bohemia y de las encontradas en Moravia. Miren, he dicho que había dos cráteres que originaron las moldavitas. Hay un cráter pequeño, que es el Steinheim, y otro cráter más grande, que es el cráter Ries. Las moldavitas, donde más se encuentran es en Checoslovaquia, la antigua Checoslovaquia y Moravia. Pero aparecieron, como pueden aparecer, hasta desde Alemania hasta Austria, pueden encontrarse las moldavitas. El cráter, esta es una vista aérea de los cráteres de Steinheim, que es un cráter pequeño, y el cráter de Ries, que es un cráter grande. Bien, Steinheim tiene una ciudad en su interior, o sea, aunque es pequeño, es relativamente grande. Y el cráter de Ries tiene la ciudad de Nürnberg en su interior. Esto es muy curioso, entender el cráter perfectamente con la ciudad. Y esto es muy curioso porque los que descubrieron el cráter este de Ries, en Nürnberg, fueron unos geólogos que estaban paseando por la ciudad y llegaron a la iglesia de San Jorge y se dieron cuenta que las rocas que formaban, aunque estaba construida la iglesia de San Jorge, eran suavitas, o sea, eran rocas del pago. Entonces ya se dieron cuenta que aquello donde estaba situada la ciudad era sencillamente el cráter meteórico formado por el gran meteorito. Las moldavitas suelen estar a mucha profundidad, y por eso cuando hay tormentas o lluvias o carreteras que se hacen y tal, pues suelen quedar a la vista y, bueno, la gente se dedica a recogerlas como se hace en todas las excursiones geológicas. Estas son las inclusiones que suele tener la moldavita. Suele tener unas burbujas, a veces redondas, a veces alargadas, y unas líneas ondulantes que, como el que las describió, se llamaba Eslieren, pues les han dado el nombre de líneas de Eslieren. Y bien, que son muy bonitas. Las orengoicas son unas textitas, podríamos decir, menores, porque se han encontrado nada más que 3 ejemplares en Siberia. Se cree que procede de un cráter de impacto situado en la isla de Devon, en Canadá, pero que estas textitas que se han encontrado, estas orengoicas, estaban en un glaciar. Es decir, que han podido estar arrastradas por el glaciar desde kilómetros y kilómetros que no se sabe exactamente dónde se tomaron. Se cree que el cráter es en Canadá. El cráter Austin, que también está pues, muy alterado. Y las silicitas, lo mismo, procede de un cráter de impacto que se llama cráter de Samasi, aproximadamente 1 millón de años de antigüedad, y que son unas textitas que durante mucho tiempo se pensó que eran impactitas, no se estuvo muy claro. El cráter de impacto se cree que está situado pues, en Siberia, entre Siberia y los montes Urales. El cráter Samasi. Las silicitas son son unas piezas muy pequeñas, muy irregulares, muy oscuras. Ahí ven comparado con una moneda de Estados Unidos, que son muy pequeñas. Otros de los vidrios naturales son las fulguritas. Las fulguritas son vidrios formados por la caída de rayos. Generalmente, las más corrientes son las fulguritas arenosas. Cuando un rayo cae en un terreno arenoso, puede alcanzar una profundidad de hasta 1,5 metros. Y eso da origen a que la arena se funda y da lugar a un tubo, a
un tubo, que a veces son, generalmente estos tubos son básicos, quedan medias de la arena, pero a veces pueden tener hasta un metro de longitud. Últimamente se han descubierto también vídeos lunares caídos por los Apolos y son vídeos, generalmente están en granos pequeños. Hay algunos que son volcánicos, que son pues, composición que son volcánicos, otros que son de tipo meteórico. Esto no tiene interés ninguno. Y vamos a hablar de unos vídeos que se han encontrado cuyo origen es incierto. Hay un vídeo de este africano, un vídeo de Malawi. Estos se cree que pueden ser naturales, porque otros vídeos encontrados en Japón, el vídeo Sakata, la exorita de Suecia y el Pink Glass de Sri Lanka, estos se piensa que son vídeos producidos por el hombre. Lo que pasa es que no se tiene seguridad absoluta. El Pink Glass, o vídeo de pozo, como le llaman, es muy curioso, traigo para aquí un texto, porque es un vídeo que aparece entre los guijarros, el Lila, que es el de los yacimientos de piedras del antiguo Ceilán, o sea, de Sri Lanka. Y claro, ya pues aprovechando que aparecen allí, pues los tallan y los suelen meter con las piedras a los pobres que compran piedras sin saber lo que compran. La verdad es que dan unas piedras talladas muy bonitas, pero que van incluidas, van mezcladas con las verdaderas piedras de Ceilán, pero que son vídeos volcánicos, vídeos que además se cree que están producidos por el hombre, pero hay de todos los colores y de todas las cosas. ¿Sí? Vale, venga, vale. ¿Para qué se utilizan los vídeos en cosmología? Pues se pueden utilizar para hacer figuras, sobre todo como pasa con los sillanas, o se pueden utilizar los vídeos de cierta línea tallados, o se pueden utilizar como la obsidiana, pues, perdón, como la moldavita, pues formando figuras o formando contenidos en forma de gemas. Y nada más. Muchísimas gracias por su atención. Muy intensa y extensa, por supuesto, porque nos ha descubierto una cantidad de vídeos que yo creo que algunos de nosotros no conocíamos. Ahora, pues, si alguien tiene alguna pregunta, vamos a abrir el turno de preguntas. Esa facilidad. He visto que la desestabilidad está tanto en las figuritas como en los vídeos químicos. Si hallamos una piedra de estas, ¿se puede confundir? No, yo creo que no. La desintegrita normalmente en las impactitas, pues hay, está en forma de granos, o bien forma granos de masa, porque el vidrio líquido, según algunos, el vidrio líquido sencillamente desintegrita todo ello. Y hay otros que dicen que no, son los nódulos que hay dentro del vidrio. Pero sin embargo, en la vita, que es donde aparece formando las cuerdas esas básicas. El impacto por el grano. Sí, puede haber impacto de eso, claro, puede haber una impactita. Ten en cuenta que esa terrenita es sencillamente una sílice formada de una alta presión y alta temperatura. O sea que puede aparecer lo mismo una impactita que una terrenita, pero no aparece nunca, es una obsidiana, claro. Todo que alguno lo lleve. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues, en fin, yo por aquello de aportar algo también me gustaría de todos estos vídeos modernos que conocemos, ya como medio de plomo y tal, ¿qué nos puede decir? Ilustrar, por ejemplo, que explicamos sobre la conferencia. Pero entonces, eso nos da pie para que pueda venir otro día y contarnos toda esa segunda parte de los vídeos. Esta era, por eso que me he dado cuenta al principio, porque había vídeos naturales. Estupendo. Lo que pasa es que es más divertida esta que no los vídeos artificiales. Esa es un poco monótona y vamos a meter todos los vídeos naturales. No dejan de ser interesantes también. Vamos a ver,
sacar. Estupendo. Pues ya de momento te convocamos para la próxima. Muy bien. Ahora se viene. Vamos a dar para ello. Muy bien, estupendo. Pues nada, muchas gracias a todos. Antes de irnos, recordarles que el martes, día 5 de junio, tendremos otra conferencia sobre introducción a la valoración numismática. Vamos cambiando de temas, tanto hablamos de tecnología, evidentemente, como de arte, de historia, como joyería, con lo cual pues esto se hace evidentemente mucho más ameno y además pues tocamos una serie de temas que de alguna manera están todos relacionados. Esta conferencia será impartida por la doctora Ana Nico Belmonte, que es licenciada en Historia, y espero pues que, en fin, goce de su interés y vengan todos a escucharla. Muchas gracias, buenas tardes.